creencias que no están en la Biblia, vamos a ver eso, y que no causan ningún daño. Vamos a empezar por eso. Jesús murió a los 33 años. Esa es una creencia, no es una verdad. ¿Alguien sabía eso? No. ¿Cómo no? Todo el mundo anda diciendo que Jesús murió a los 33 años. Sí, le han dicho hasta la edad de Cristo cuando llegan a los 33. Sí. Ujú. Pero es una creencia, no está en la Biblia. La Biblia no especifica el año en que murió Jesús. Y de hecho los investigadores hablan de que posiblemente Jesús tuviera 36, 39 hasta 42 años. Mm. No 33. Toda la vida me hicieron creer que era de 33 años. Mm. Entonces es una creencia, no causa daño en sí, pero no está en la Biblia. Otra que tenemos es que Pablo, o sea, cuando le preguntan a usted, ¿de dónde cayó Pablo cuando vio a Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? En la imagen en el dibujo animado que se cae del caballo, me parece. Ya, entonces, ¿de dónde se cayó Pablo? De un caballito. ¿Alguna otra idea? Mm, Bueno, yo creo que por ser una dignidad como del gobierno o con el permiso del gobierno, me imagino que debió haber ido en algún vehículo, no sé, tal vez en ese tiempo. En una Si no fue solamente parado y se cayó al suelo. en alguna camioneta, entonces. No, pues un vehículo de ese tiempo, que era una carroza, no sé, esos carritos. Bueno, en ninguna parte dice que Pablo estaba en un caballo y que cayó cuando vio a Jesús. Solo dice que cayó al suelo. Posiblemente estuviera caminando porque si ven ya las cartas de Pablo, los hechos, ven que Pablo no andaba en caballo, él caminaba por estos senderos, por estos caminos de los romanos. Así que posiblemente estaba caminando. Pero en ninguna parte dice que él estaba en un caballo. Eso es un mito. Que no hace daño, como les decía, pero es un mito. La tercera es que no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Quién ha escuchado esto? Eh, en algún lado de Proverbios no está eso. No. Eso lo encontramos en el libro de Don Quijote de la Mancha. Chuso. Sí, Esa, en algún ah, y- proverbio, en algún proverbio de Don Quijote de la Mancha ahí lo dijo. mm, O sea que todo fue una mentira. Sí, es una mentira, es una mentira. Entonces, aunque esta frase sí muestra y habla de la soberanía de Dios, pero realmente no está en la Biblia, sino que está en el libro de Don Quijote de la Mancha. eh, Ve esa nota. Y, dejen que los pájaros. No, no, eso es otro. Daniel fue echado al pozo de los leones. Esto fue una mentira. ¿O qué no cree? fue echado Daniel. Y No, entonces, escuchado. ¿qué estudiamos en la Biblia, por Dios? Bueno, lo que dice la Biblia es que no fue echado a un pozo de los leones, sino a un foso de los leones. Y entre el pozo y el foso. O sea, un pozo es donde se saca agua. Y foso es otro huequito. Y foso es un hueco ahí Cueva, una cueva. donde sí, una cueva puede ser, o un lugar donde estaban los leones.
Entonces, cuidados. Correcto, efectivamente. Pero, o sea, lo interesante de esto es que nosotros vemos esta imagen del pozo Mm, en libros de niños, en películas, donde ves al rey viéndole hacia abajo, a Daniel viendo ahí con los leones, pero eso es un pozo, no un foso. La Biblia habla de un foso, no un pozo. mm, Claro, y nosotros lo tomamos como una verdad. De hecho, o sea, en los libros de niños está, o sea, como que el rey estuviera viendo hacia abajo, pero en realidad pudiera verlo hacia el frente. Que eso era un... Imagínate cómo metieron a esos leones a ese pozo. Sí, que le tiraron, le lanzaron, no sé, se cayó, no sé. Pero está mal. Dice un foso. Igual es un mito que no hace mucho daño. Realmente es un tema más de pronunciación que, pues, no creo que haga daño. Pero está, no está en la Biblia. Ahora, creencias que no están en la Biblia y que pueden o no pueden causar daño. Ahí ya depende de cada uno. Dios obra de manera misteriosa. ¿Quién cree que eso está en la Biblia? mm. No, Dios. yo, ay, perdón, apagué. Yo creo que no está en la Biblia, solo que, o sea, los seres humanos interpretamos así, como que Dios obra de alguna forma misteriosa. Tal vez no creo que esté en la Biblia. Pero todo el mundo ha pensado que está en la Biblia eso. Ujú. Pero no está en la Biblia. Esta y otras frases como mis caminos no son los caminos del Señor. O sea, esta frase puede estar utilizada o nacer de esto, de mis caminos no son los caminos de Dios, que sí está en la Biblia. Pero en ningún lado encontramos que Dios obra de manera misteriosa. Ahora, ¿dónde puede causar esto daño? En que aunque las decisiones que Dios toma son a veces como incomprendidas o, no sé, no entendidas por el hombre, la realidad es que Dios jamás hace algo de manera misteriosa. Siempre tiene una razón, siempre tiene algo tras de eso. De hecho, la Biblia que nosotros tenemos, pues aunque hay cosas que no humanamente no las entendemos, o sea, hay una explicación de parte de Dios de ese tipo de cosas. Entonces, si pudiera causar daño si eh, creeríamos que Dios hace todo de manera misteriosa. Entonces, tú puedes decir, bueno, no comprendo la voluntad de Dios, pero voy a creer en la voluntad de Dios. Y Mm, no es así. O sea, hay un propósito tras las cosas de Dios y Dios no hace nada de manera misteriosa. Sí, incomprendidas para el ser humano en su humanidad, ¿no? Pero no hace nada de manera misteriosa. Ahí está el que puede o no puede hacer daño. Otra, en la multitud de consejos, ahí está la sabiduría. Eso sí está en la Biblia. Eso estará en la Biblia. Yo creo que sí encontré eso. A ver, busquen. Los que tengan tiempo, busquen. No, dale 2 minutos a Arturo que se exprese, que nos demuestre que está en la Biblia. Proverbios. Ya. ¿Corre tiempo? Sí, No encontré. ahí busquen en Google. Claro, los demás también pueden buscar, no le dejen solo a Arturo. Mm. Hay una, tal vez no dirá lo mismo, pero está, por ejemplo, en Proverbios 11:14.
pero no dice Mm, La exactamente. multitud de consejeros, dice, Pero, Ajá. ¿dónde? O sea, verán. La frase es, en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría, es la idea que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero la Biblia Ajá. dice, uno de los textos que Arturo encontró es Proverbios 11:14, y es que en la multitud de consejos, ahí está la seguridad o la salud en algunas otras versiones. No la sabiduría, sino la seguridad o la salud. Ujú. Ujú. Ahora, si buscan Proverbios 15:22, van a encontrar que también que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Muy bien. Y en Proverbios 24:6, en los consejos está la victoria. Entonces, en la multitud de consejos ahí está la sabiduría. No, no está en la Biblia. Ya. Solo para que quede claro esto. O sea, esta idea puede o no causar daño si se asume que entre más consejos que tengamos, más sabio o, no sé, mejor se hará la decisión que nosotros tengamos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Tengamos Claro. más consejos, entonces más sabia será la decisión. Sin embargo, depende mucho de los consejeros. Claro. Es obvio, ¿no es cierto? Depende mucho de los consejeros. De hecho, si ustedes quieren leerlo después, en Primera de Reyes 12, del 6 al 11, ahí está un ejemplo de eso. ¿Sí? Primera de Reyes 12, del 6 al 11, hay un ejemplo sobre el tema de... O sea, la mala idea que nosotros tenemos de que la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Depende mucho de los consejeros. A veces solo necesitamos un solo consejo. Y ya, o sea, no necesitamos tantos consejos para tener sabiduría. Lo que tenemos en Proverbios es seguridad o salud, que se afirman los pensamientos y que ahí está la victoria, pero no hay la idea de sabiduría. Ok. Otra, somos trapos de inmundicia o nuestras obras son como trapos de inmundicia. Eso está en la Biblia. A ver, veamos Isaías 64:6. Ya lo tienen. Yo abrí Ya. el NBI. Léalo, pues léalo. Dice el 6. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Ahora, ¿qué dice? ¿No dice que somos trapos de inmundicia primero? Claro, son como, dice. Y tampoco dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo que dice es que nuestras justicias o nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Que ahí hay una diferencia, porque uno puede decir todo lo que hago, y ahí está el problema, ¿no? Lo que puede causar daño. Que todo lo que hago es trapo de inmundicia. Todas mis obras son trapo de inmundicia. No, lo que dicen nuestras obras de justicia. O sea, cuando queremos hacer algo en justicia, cuando queremos ser justos, pues dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y eso también está envuelto en contexto.
Porque es obvio que nosotros también podemos hacer justicia. Ujú. Sí, entonces eso es un mito, es una creencia mal entendida que puede causar daño. Puede o no causar daño. Depende de cómo lo tomes. Otra, dejen que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero que no hagan nido. ¿En dónde encontramos eso? En Daniel. ¿Ves? Bueno, eso lo encontramos en uno de los dichos de Martín Lutero. ¿En qué proverbio de Martín Lutero? Ni idea. ¿En qué libro? Ni idea. Pero lo dijo Martín Lutero, no está en la Biblia. Es una frase para decir que podemos tener algunos pensamientos, pero esos pensamientos no deberían asentarse sobre nosotros. Esto puede causar daño porque no sé, ya el pensar en algo malo ya es malo en sí. ¿Me Ujú. explico? O sea, no es que, o sea, la idea es que como no se llevó a cabo ese pensamiento, entonces estoy bien. Pero no es así. Ya pensar en algo malo, como dice Pablo, o sea, ya pensarlo ya en sí mismo es un pecado. Cuando Dejar claro. volar a los pájaros sobre la cabeza y ya está mal. Sí, exacto. Mm. Entonces, la frase de Martín Lutero también es sacada de contexto porque no quería decir eh, eso exactamente. Entonces, sí puede causar mucho daño porque uno dice, bueno, pues pensar en esto no hace daño. Mientras no lo haga, estoy bien, pero no. Sí puede causar mucho daño esto. Eh, bueno, ahorita vamos a las creencias que no están en la Biblia y que sí es posible de que causen daño. La una es, como ya saben, hay frutos del espíritu y frutos de la carne. Sí, esa es una creencia. Lo que dice la Biblia es que hay un solo fruto del espíritu y obras de la carne. Creo que en alguna ocasión ya lo vimos. Eso lo tenemos en Gálatas 5, 22 al 23. Ahora, esta mala información que nosotros tenemos puede causar mucho daño si es que mm, nosotros pensamos que, digamos, tenemos una cosa del fruto del espíritu, tenemos amor, pero nos falta paciencia. Entonces piensas que tienes esto, pero te falta esto, cuando en realidad te falta todo el fruto del espíritu. Mm. O sea, sí, piénsenlo, o sea, tengo esto, tengo aquello, pero esto no tengo. Entonces dice, chuta, ya me falta poquito. Pero en realidad te falta todo el fruto del espíritu porque no puedes separar el fruto del espíritu. Así que sí puede causar mucho daño porque uno podría pensar que tiene el fruto del espíritu, pero en realidad no tiene el fruto del espíritu. Lo O sea, no que, es que falta poquito, sino que falta todo. sí. Entonces, y cuando hablamos de fruto del espíritu, hablamos de una manifestación del espíritu en nuestra vida. Así que es posible que nos falte todo el fruto del espíritu, y no solo una partecita. Si ven, esto, si lo pensamos, es grave, porque uno puede estar contento diciendo, tengo esto, ya tengo la mayoría, me falta uno o dos, pero en realidad te falta todo porque no tienes nada, pues no puedes separar. O sea, toda la lista que describe Galatas, o sea, en sí es un solo fruto, Uno. no es como dice ahí, paz, benignidad, sino mansedumbre, sino, es un solo paquete. Sí, no puedes separar ese paquete.
Si bien, pues, dependiendo de la situación, cada característica se manifiesta, pero tienes que tener todo el fruto del espíritu. No puedes separar ese tipo de cosas. Mm, Mm. Solo para que lo piensen, pues, es posible que muchos no tengamos el fruto del espíritu por malentender esto. Otra, Dios ama al pecador. A ver, Dios ama al pecador y no al pecado. Creo que lo vimos en alguna vez también. Esta frase causa mucho daño cuando crees que el pecado cae en ti, que el pecado que cometes no afecta mucho la relación que tienes con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama a ti y no al pecado. Pero lo que dice la Biblia es que Dios no va a pasar ni una, o sea, y todo el pecado tiene consecuencia. Esta frase de Dios ama al pecador y no al pecado viene de Gandhi, no viene de la Biblia. Pero sí puede causar muchísimo daño. O sea, todo el pecado que nosotros tenemos en nuestra vida sí causa un problema en nuestra relación con Dios porque Dios no pasa ninguna. O sea, hay consecuencias de todos nuestros pecados. Así que Dios ama al pecador y no al pecado. No, no. Dios detesta al pecador y detesta el pecado. Y aborrece el pecado, creo que dice la Biblia. sí, es que Dios no puede estar donde hay pecado, entonces si nosotros somos pecadores, pues obviamente Dios no, no está ahí con nosotros. Pues. Sí. O sea, puede ser utilizado muchísimo cuando nosotros decimos, no sé, alguien cometió un error y decimos, pero Dios te ama. Dios te ama. O sea, y sí es verdad, pero recordemos que Dios no ama en la misma dimensión a todos. Dios ama a todos por ser su creación, pero ama a un remanente por ser sus hijos. Así que ahí hay un problema, porque podemos confundir las cosas. Ahora, si creen que Gandhi era cristiano, pues por lo que dijo, por esta frase, pues la realidad es que él mismo no creía que Jesús era Dios, así que estaba muy alejado de ser cristiano. Ujú. Y por lo que sabemos, esta frase también no tiene nada de cristiano. Más parece una justificación Ujú, que hace más daño que arrepentirse. es verdad. Y la última, la que vimos en el devocional del jueves, que me pareció interesante, es que Dios aprieta pero no ahorca. O Mm, Dios pone una prueba que no podamos, Dios no pone una prueba que no podamos pasar. No sé si han escuchado eso. sí, Y los cristianos afirman que está en la Biblia y lo repiten. Dios no va a poner una prueba que no podamos pasar. Así que tranquilo, hermanos. mm, Pero eso no está en la Biblia. Si vamos a 1 Corintios 10:13, ahí está la respuesta. O sea, si quieren me ayudan leyendo. Si no, no. ya no Dice a sé ustedes. en qué versión estoy, pero Oiga, déjale leer Arturito. A dice, ustedes. Hable perdón, serio, Arturito. Habla serio, déjele leer, Arturo. claro, síganme, sigan. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Ok, entonces aquí está el malentendido. La Biblia dice que Dios no pone una prueba que no podemos resistir. Sí, porque cuando pone la prueba también pone la salida. Por eso es que nosotros podemos resistir esa prueba. No sé si me dejo entender.
O sea, esta frase sí causa daño porque cuando pensamos en este tipo de pruebas, pensamos que se van a ir por sí mismo, porque dice, pues Dios no me va a dar una prueba que no pueda resistir. La realidad es que no pensamos mucho en la salida que Dios nos está dando, sino solamente en la prueba. Y no caer. Sí, o sea, además que si lo notamos, esta frase que es incompleta de Dios pone una prueba que no podamos pasar, está más o sea, está más centrada en la resistencia, en la capacidad del ser humano a resistir una prueba y no tanto en la misericordia de Dios por dar la salida de esa prueba. Mm. Entonces, Dios aprieta pero no ahorca, no existe en la Biblia, no es bíblico, o Dios pone una prueba que no pueda pasar, es una frase que es incompleta. El centro de aquí es que Dios pone tanto la prueba como la salida. Y si Dios pone la prueba y la salida es que hay un propósito en esa prueba y en esa salida. O sea, ¿dónde está el propósito? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Está en la misma salida. No tanto en la prueba. No sé si me hago entender. O sea, tú no vas a aprender por la prueba. Tú vas a aprender por la salida que Dios está dando a esa prueba. De ahí la salida puede ser no confía más en Dios, ríndete más a Dios, ese tipo de cosas. Pero, o sea, lo que vamos a aprender no está tanto en la prueba, sino en la salida que Dios pone. Si solo lo pusiéramos como que Dios pone una prueba que Dios no pone una prueba que no podamos resistir, pues estamos ahí con el tema de que estamos en la capacidad nosotros de resistir esa prueba, pero la realidad es que hay pruebas que no vamos a poder resistirlas. Si Dios no pone la salida, entonces es imposible que el ser humano pase esa prueba. No sé si me explico. O sea, en sí, si no tenemos salida, pues no es prueba. Eh, Solamente puede ser una caída o en sí del hombre. sí, o tal vez si no hay una salida, pues no podemos resistir esa prueba. ¿Qué es lo que dice el texto? Ujú. O sea, sí hay pruebas que no podemos resistir. De hecho, la mayoría, yo diría, todas las pruebas no las vamos a poder pasar. Solo las pasamos porque Dios pone la salida. O sea, el centro está en que Dios ha puesto la salida. O sea, sí, es importante esa partecita que a veces nos olvidamos. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que alguien diga, pues yo solo puedo pasar por esta prueba o Dios no me va a dar algo que no pueda resistir o Dios aprieta pero no ahorca. No, o sea, la realidad es que estas pruebas no las vamos a poder pasar. Ninguna prueba que venga de parte de Dios las vamos a poder pasar humanamente sin Dios no pone la salida. O sea, las pasamos porque Dios pone la salida. Esa es la realidad. Así que eso es una creencia que sí causa muchísimo daño porque todo se centra en mi capacidad de afrontar esa prueba. Digamos, no sé, falta dinero en casa, falta comida en casa. Entonces dices, pues Dios aprieta pero no ahorca, ¿no es cierto? Entonces vas empezando a buscar la forma de salir de esa prueba. Pero no confiaste en Dios, no te rendiste a Dios, o sea, no hiciste nada. O sea, posiblemente ni siquiera sea una prueba de parte de Dios, que es otra, ¿no es cierto? Ujú. Entonces es una mentira, eso es una mala interpretación por este tipo de frases y porque le quitamos esas palabritas al texto completo. Eso, entonces vimos creencias que no están en la Biblia, no hacen daño, son a veces mala pronunciación o no sé, alguien se imaginó y lo puso así. No hacen daño, pero está bueno corregirlas de vez en cuando, ¿cierto? Como los Reyes Magos. En sí mismas no hacen daño, mm, pero por ejemplo, ya en Navidad, si tú ya, pues,
le rindes culto a estas personas o estás pendiente de que estén los Reyes Magos. Si no están los tres Reyes Magos, entonces no es Navidad, no es pesebre, entonces y como que Pues 6 de enero le regalas cosas. sí, del 6 de enero, que es una tradición que viene de Europa, ni siquiera es cristiana, que vamos a esperar al 6 de enero. ¿Cuándo fue el 6 de enero? O sea, ¿dónde dice la Biblia que el 6 de enero vinieron los Reyes Magos y que fueron tres y hay que darle regalos a los niños? No. Eh, de hecho, los regalos eran para los padres, no para el niño. Entonces, yo espero cuando tenga hijos que mis hijos me den regalos. Porque así dice la Sí, Biblia. ¿Qué dice? Amén, Yo amén. también entonces quiero que me den regalos. Así, así es. Entonces, si lo leemos bien, pues, antes de tener hijos o ya teniendo hijos, los hijos nos tienen que dar regalos en ese tiempo. O sea, no nosotros a ellos, sino ellos nos tienen que dar a nosotros. Y en Navidad también, porque dicen, la Navidad es de los niños. No, la Navidad fue de los adultos. Fue el niño que vino a darle el regalo a los adultos. Así que los niños nos tienen que dar la Navidad a nosotros. Se acabó esta tortura. De ahí vimos creencias que no están en la Biblia que pueden causar daño si lo malinterpretamos. Por ejemplo, en la multitud de consejeros, ahí está la sabiduría. Si tenemos un montón de consejeros que no están, pues, sujetos a la Biblia, pues, obviamente vamos a tener consejos muy malos, aunque tengamos una multitud de consejos. Solo está la seguridad o la salud, o se afirman los pensamientos, o ahí está la victoria, pero no está la sabiduría. Y vimos también la creencia que no está en la Biblia y que sí van a causar daño. Por ejemplo, esto de Dios aprieta pero no ahorca, sí causa mucho daño porque eh, creemos que nosotros podemos soportar esas pruebas y no vemos la salida. O sea, esa partecita que Dios pone para nosotros. Eso, ¿alguna pregunta antes de irnos a tomar café? Todavía no merendar. Pregunta, comentario, algo que les pareció interesante. Lo de los regalos. Eso sí, pues muy bueno. Muy bueno. Vamos a gritar, ya basta de injusticias. Protesta en Navidad. Eso pues. Um, ¿Por qué por qué se convierten en verdades cuando la palabra no lo dice? ¿Por falta de conocimiento del pueblo? O porque, o sea, yo me imagino que es por falta de conocimiento de nosotros mismos, ¿no es cierto? sí, porque, o sea, lo que yo estaba viendo, y es como lo presentan, ¿no? Son frases o verdades que lo dicen las autoridades, los pastores, algún predicador, pero lo que me llama mucho la atención es que el pueblo lo cree. O sea, Mm, entonces es falta de conocimiento tanto de los líderes, de los que están al frente, como del pueblo. O sea, es falta de conocimiento de todo el mundo. Y lo vuelven una verdad. Además que son frases bastante interesantes y llamativas. O sea, que a ti te diga a alguien en un momento difícil, Dios ahorca pero no aprieta. O sea, es como un aliento, ¿no es cierto? mm. No está en la Biblia, pero se vuelve como un aliento. Así que tomas esa frase como una verdad. Creo que va por ahí, ¿no es cierto? Como también ha habido muchas especulaciones acerca de, por ejemplo, esto de bendigo mi hogar, bendigo mi negocio, bendigo mi perro, mi gato, o sea, todo. También creo que no es algo verdadero, sino es alguna como
como una especie de, tal vez yo siento como un amuleto eso para las Ujú. personas. Sí, como podríamos utilizar como amuleto de Dios obra de maneras misteriosas. Es un amuleto, ¿no? Como no lo entiendo, como no, como no busco en la palabra para entenderlo, entonces Dios obra de manera misteriosa. Si vas por la vida pensando de que Dios obra de maneras misteriosas. Mm, Sí, puede ser un amuleto. Pero suenan bonitos esas frases. Pero no, no están en la Biblia. Eso. Eso. Bien, bien. Bien, bien. Sí, porque o sea, son frases muy utilizadas tanto como para cristianos y para no creyentes. Peor, la gente de afuera dice, cuídate que te cuidaré, dice Dios o dice la Biblia. Así. Y en realidad ellos piensan que eso está en la Biblia y no está en la Biblia. Ujú. Y así parecida cosas así, como vimos hace tiempo también eso de Primera de Corintios 13, creo que es. Bueno, algunas frases que los mismos cristianos hemos hecho como una especie de citas para memorizar, Ujú. pero que no o sea, que utilizamos fuera del contexto. Y después ya se hace como una especie de, de guía para ciertas ocasiones. Pues sí. Eso. Entonces hay cuidado con esas frases que no están en la Biblia. Siempre es bueno irse a la Biblia. Ahorita que tenemos internet y alguna computadora o algo así. O el mismo celular, pues inmediatamente por buscar y ver qué realmente está diciendo. Porque si hay muchísimas frases que nosotros la tenemos, que son muy mal entendidas y otras que son muy mal utilizadas. Entonces, es bueno que conozcamos la palabra de Dios para no dejarnos engañar.